Exitosa la radio del Perú y está en la línea el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Muy buenos días, defensor. Nicolás, buenos días, encantado de saludarlo. Hay toda una controversia en este momento sobre el tema de si las prisiones preventivas, las detenciones preliminares son excesos, ¿no? Y que si están abusando los fiscales y jueces de este tipo de mecanismo. ¿Cuál es el juicio que tiene usted sobre esto en esta circunstancia tan trágica como el suicidio de Alan García? Bueno, lo que hemos mencionado ya con antelación y aprovecho la entrevista para reiterar es que los mecanismos, los medios que se utilizan en la justicia contaminan el propósito o el fin mismo de la justicia. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que en un sistema democrático no existen zonas exentas de control. Los fiscales y los jueces también deben estar sujetos a control en el ejercicio de su poder. Por lo tanto, no es posible que se utilice de un modo descontrolado un mecanismo que afecta un derecho fundamental como es la libertad. Y digo descontrolado, en primer lugar, porque el Tribunal Constitucional ha señalado cuáles son los estándares que tienen que seguirse. Esta es una medida que se utiliza excepcionalmente, no como regla. Y desafortunadamente estamos viendo que se ha extendido demasiado y además también ha señalado que esto tiene que hacerse de manera gradual. Es decir, toma usted medidas menos restrictivas hasta las más restrictivas. Y también estamos viendo que lo primero que se piden son 36 meses. Se hacen requerimientos para detenciones preliminares, pero inmediatamente se piden detenciones por 36 meses, sin que haya una fundamentación, por lo menos por las resoluciones que he revisado, suficientemente consistentes. Ahora, sin embargo, lo que llama la atención, el propio Manuel ha recordado extensamente esta mañana, Manuel, buenos días. Perdone, no está bien, Manuel. Buenos días. ¿Cómo está? O sea, resulta que ahora nuestros políticos y nuestros líderes empresariales descubren que existe la prisión preventiva. O sea, resulta que ahora nuestros políticos y nuestros líderes empresariales descubren que existe la prisión preventiva y la consideran un abuso, y hay una cantidad inmensa de presos en el Perú que son objeto de este tipo de medidas y nadie se acordó de ellos nunca. Bueno, gracias por hacerme esa acotación, Nicolás, porque nosotros desde el primer momento, en cada oportunidad que hemos salido, y no ahora, sino hace 2 años y pico que yo estoy en la Defensoría del Pueblo, hemos señalado eso, que nosotros nos pronunciamos por una realidad. Hay 91.000 personas privadas de libertad, 36.000 no tienen sentencia, y la gran mayoría tiene prisión preventiva, y muchos de ellos, miles, tienen... están en situación de presos y ni siquiera se les ha abierto proceso. Esa es una realidad. Por eso es que la Comisión Interamericana dijo que en el Perú, el año 2017, señaló que hay un excesivo uso, un abuso de la prisión preventiva. No por estos casos, o en todo caso, no solo por estos casos donde hay bastante cobertura mediática, sino por estos miles y miles de casos. Claro, pero yo sinceramente, Walter, y con el aprecio que le tengo y el tiempo que lo conozco, me llama la atención porque empecé a revisar todo este proceso lavajato. ¿Quiénes están presos? ¿Del Club de la Construcción podemos enumerar? Ninguno. De los socios de Odebrecht, es decir, Graña, Ixa, JJ Camet, ninguno. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de los políticos involucrados, ¿quiénes están presos con prisión preventiva? Los cuenta usted con los dedos de la mano. Entonces, ¿dónde está el exceso? O sea, lo que considera la Fiscalía no solamente es que hay el peligro de fuga y hay evidencias que justifican una digamos, aprehensión de esa naturaleza, pero en segundo lugar, la Fiscalía sostiene que hay toda una operación en marcha para impedir que la justicia actúe. Y que por lo tanto, en estos casos excepcionales, procede la prisión preventiva. Es decir, tal vez nunca se ha sustentado de una manera más adecuada el requerimiento de prisión preventiva, pero, o sea, ni se está aplicando de una manera generalizada, y la prueba es que ¿dónde están los presos? ¿No es cierto? Más bien no están.
Bueno, con el aprecio que le tengo, Nicolás, también le voy a decir con toda claridad lo siguiente. Nosotros nos hemos pronunciado, y puede usted ver los registros, desde el inicio de nuestra gestión. Es más, si no me equivoco, mi gestión debuta justamente con un pronunciamiento en esa línea, respecto a las 91.000, o en ese momento eran 80 y tantos mil presos, y los cerca de 30.000 en ese momento detenidos con prisión preventiva, de manera que sí nos hemos pronunciado sobre este exceso y ratifico que es un exceso. Yo no me pronuncio por tal o cual caso puntualmente, me pronuncio por una realidad en general. Dudo que la Comisión Interamericana haya previsto que esta situación iba a pasar y se pronunció en el año 2017. Y también dudo de lo mismo respecto al Tribunal Constitucional que se esté pronunciando puntualmente por uno u otro caso, sea empresario, político o cualquier capacidad de poder que tenga. Pero vivir en democracia, Nicolás, implica ser severos, apoyar la lucha contra la corrupción sin cuartel, que todo aquel que haya cometido un delito lo pague, pero necesitamos también respetar los derechos, porque eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace distintos respecto de otros sistemas. Pero en estos casos que estamos viendo, ¿no se están respetando los derechos, señor defensor? Lo que yo estoy viendo, Manuel, es que una constante, no en este, sino en prácticamente el 99% de los casos, hablemos de una persona que no tiene el privilegio de tener los reflectores mediáticos, usted va a ver que la motivación es prácticamente cero, que la gradualidad es cero, que la razonabilidad es cero, que la proporcionalidad es cero. Y existen 6.000 fiscales y 3.000 jueces. No pueden haber 9.000 interpretaciones de la ley. Quienes interpretan la ley a nivel de cierre constitucional es el Tribunal Constitucional y son vinculantes. Si no, esto sería un laberinto jurídico del que nadie podría tener seguridad jurídica. O sea, lo que se apelaría es a darle criterio, uniformidad, de alguna manera estandarizar el recurso, aunque eso ya, digamos, lo habría hecho hace rato el Tribunal Constitucional en el caso específico de Ollanta y Nadine. Sin embargo, tenemos ese asunto del criterio del juez que probablemente, digamos, tenga esas variaciones. Pero además encuentro otra dificultad. Y es que frente a estos casos que son emblemáticos, que son grandes, que son muy sensibles frente a la población, yo entiendo que el Ministerio Público tiene también un verduguillo en la yugular y está referido a varios casos que han ocurrido antes. O sea, ¿cómo hacer para que no me ocurra lo de Orellana, lo de Belaúnde del Ocio, lo de Toledo, lo de Inostroza, lo de Félix Moreno, lo de Salazar, lo de Mariela Huerta, lo de Belaúnde del Ocio, lo de Toledo, lo de Inostroza, lo de Félix Moreno, lo de Salazar, lo de Mariela Huerta, lo de Chao, lo de García antes de fallecer lamentablemente en el tema de Uruguay? Es decir, si hacemos una relación, y estos casos, cuando ocurren estas fugas, no permiten el avance de los casos, y terminan colgados, y terminan sin investigarse, y nos pasamos una vida eterna sin poder llegar a la verdad. Entonces, yo me imagino que aprendiendo un poco de la historia, insisto, casos concretísimos, Orellana y Belaúnde del Ocio, para que esto no ocurra, nuestras fronteras son una coladera, dictar una impedimento de salida del país, la verdad es que si PPK lo cumple, porque debe ser por decisión y por voluntad propia, porque si quisiera irse o se hubiera ido antes, se hubiera ido por cualquiera de los 4 puntos cardinales de este país. ¿Cómo hacer para que no ocurra esto, de que no tomas las medidas y resulta que se te cae el caso y al final no avanzas porque se te fue el principal implicado? Bueno, quiero decir varias cosas respecto a lo que usted me dice, Manuel. En primer lugar, la justicia no puede actuar reactivamente, es decir, reacciona frente a una situación y por eso es que me pongo muy severo. Eso en primer lugar. Además, los dos ejemplos que usted me pone, Orellana y Belaúnde del Ocio, están purgando cárcel, sí, claro, uno todavía en prisión preventiva y el otro ya tiene una sentencia, porque ya en un mundo globalizado usted se condena a ser un paria y más temprano que tarde finalmente es detenido, procesado y sentenciado. Y por eso usted no necesariamente va a afectar a miles y miles de personas como lo estaría afectando si comete excesos. Por otro lado, usted hace un momento ha dicho que los fiscales o los jueces tienen que tener su criterio. Y es verdad, tiene usted toda la razón del mundo. Los jueces
eventualmente pueden apartarse de los criterios, pero cada vez que lo hacen, tienen que motivar, justificar, dar razones. El derecho se basa en razones objetivas, no en opiniones. Está bien las opiniones, pero no solo puede tener opiniones, tiene que tener razones. Lo ha señalado la sala del juez San Martín, lo ha señalado el Tribunal Constitucional, lo ha señalado la Corte Interamericana. Todo el mundo, todas las instituciones de derecho lo han señalado. Es un esfuerzo difícil, pero hay que hacerlo, porque eso es la democracia. Ahora, hay un tema con la edad de Pedro Pablo Kuczynski. Yo planteo este interrogante. Pedro Pablo Kuczynski tiene la misma condición, es decir, es un paciente cardiológico que ha tenido una intervención antes de candidato. Y sufre de presión arterial, ¿no es cierto? Como muchísimos peruanos, incluyéndome, ¿no es cierto? Y si uno tiene una medicación bajo control, pero sobre todo si uno sabe su condición, es decir, eso es lo que para mí no tiene lógica en el argumento de lo de PPK, ¿no es cierto? Si tú tenías esa condición y te lanzas a presidente y vas a gobernar 5 años, su mandato termina en el 2021, es decir, con el señor casi de 83 años. Entonces, sí estaba preparado, o sea, su condición sí le permitía ser presidente, pero no le permite enfrentar a la justicia. Es decir, no me parece coherente, ¿no? O sea, para ser presidente, mi salud sí está, sí me lo permite, pero para ir a una prisión preventiva, en una prisión especial, que es la DINOE, donde tiene acceso o sea, no va a estar en un hueco, o sea, es un ambiente cómodo que ya quisiera tener cualquier preso en el Perú y con acceso inmediato a cualquier atención médica cuando lo requiera. Bueno, Nicolás, le pido que me exonere de dar opiniones médicas. Sí, yo puedo hablar de derecho, de situaciones de carácter general en relación a los derechos fundamentales, pero opiniones médicas no me siento calificado. Y sé además que las cosas que estoy diciendo no necesariamente son populares, pero yo no he llegado a la Defensoría a ser popular, sino a decir las cosas en las pero defensor, sería muy popular si es que hacemos exactamente lo que usted está diciendo. Yo voy a subrayarlo y dígame si lo estoy subrayando bien. Si me estoy equivocando, dígalo sin ninguna complicación. O sea, la postura del defensor, leí ayer cuando usted decía que esto era populismo legal, no es por defensa de estos específicos casos emblemáticos donde hay 2 o 3 políticos que han tenido poder político y poder económico, sino en la visión global de casi 40.000 presos que están en los penales sin sentencia y muchísimos de ellos con prisión preventiva. De tal manera que si queremos revisar esas 2 instituciones, que se llaman detención preliminar y prisión preventiva, hay que poner 40.000 rostros a este tema y no los 4 que son los que están metiendo bulla y por supuesto pagando a medio mundo para generar un nivel de sensibilidad que hace 2 meses no había. Creo que sería bueno que se subraye eso. ¿Le parece que podría resumir lo que usted está señalando? Pero por supuesto, Manuel, avala la posición de la Defensoría 2 hechos. En primer lugar, que no nos hemos pronunciado a propósito de estos casos, sino años atrás venimos pronunciando sostenidamente. Y siempre hacemos alusión a las miles de personas que están privadas de libertad. Muy bien. Muchas gracias a Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, por atender nuestro llamado. Gracias. Y una vez más, Manuela,